Saludos estudiantes. Con esta actividad estamos completando los contenidos nuevos del primer periodo académico de este año. Trataremos: primero, resumen de los movimientos mecánicos estudiados: movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, movimiento de proyectiles. Segundo, movimiento circunferencial uniforme. Tercero, velocidad angular en el movimiento circunferencial uniforme. Cuarto, velocidad tangencial y aceleración en el movimiento circunferencial uniforme. El movimiento mecánico en general necesita la definición de trayectoria y tres magnitudes físicas para describirlo. La trayectoria es un elemento abstracto, inexistente en la realidad física, pero que ayuda mucho a comprender el movimiento mecánico. Lo definimos como el lugar geométrico de todos los puntos por donde pasa el objeto en su movimiento. Eso nos permite representarlo con una línea. En este caso, sería esta que se ha dibujado aquí. A partir de la trayectoria se definieron, primero, el vector desplazamiento, como la magnitud física que permite precisar el punto desde donde comenzamos a observar el movimiento del objeto y el punto donde terminó nuestra observación. A partir del vector desplazamiento, se ha definido la velocidad instantánea como la magnitud física que mide el cambio de posición de un cuerpo entre dos puntos muy cercanos, en un instante de tiempo muy pequeño. Se ha estado insistiendo en que este vector es tangente a la trayectoria en cada punto por donde pasa el objeto que se mueve. Por último, la aceleración, definida como la medida del cambio de velocidad entre dos puntos adyacentes de una trayectoria. Este vector siempre apunta hacia la parte cóncava de la curva a la que hemos llamado trayectoria. Ahora veamos cómo, haciéndole algunas imposiciones a estos parámetros, se obtienen los movimientos que hemos estudiado. Si la trayectoria es rectilínea, entonces el vector velocidad queda en la misma dirección de esa línea recta. Si además esa velocidad se hace constante, entonces para intervalos iguales de tiempo el móvil recorre distancias iguales. A este tipo de movimiento se le llamó movimiento rectilíneo uniforme y está regido por la ecuación de movimiento distancia igual a velocidad por tiempo. Ahora hagamos que la velocidad vaya cambiando uniformemente. Por ejemplo, si inicialmente la velocidad es de 2 metros entre segundo y al finalizar el otro segundo es de 5 metros entre segundo, entonces cada segundo la velocidad cambia en 3 metros entre segundo. Ese movimiento se describe con las ecuaciones aceleración igual a variación de velocidad entre variación del tiempo, distancia igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Pero si la trayectoria se hace circunferencial, la velocidad, que antes era una magnitud vectorial constante, ahora mantiene constante solamente su módulo, mientras que su dirección y sentido van cambiando constantemente. En este caso, el cuerpo sigue recorriendo distancias iguales en iguales intervalos de tiempo, pero ahora sobre arcos de circunferencia, y con una aceleración cuyo módulo es constante, pero su dirección y sentido cambian constantemente, porque siempre tiene dirección radial y sentido hacia el centro de la circunferencia. A ese movimiento, que será el que estudiaremos en esta actividad, se le denomina movimiento circunferencial uniforme. Veamos esta animación donde se muestra que la aceleración en el movimiento circunferencial uniforme es radial. En un movimiento circunferencial uniforme, el móvil recorre arcos iguales en iguales intervalos de tiempo. Mostraremos aquí la dirección y sentido de la aceleración en este tipo de movimiento. El vector velocidad es tangente en cada punto de la trayectoria. Para conocer la dirección y sentido de la aceleración instantánea, comencemos por tomar un punto cualquiera de la trayectoria y tracemos el vector velocidad y el radio en ese punto. Y hagamos lo mismo en otro punto cercano al primero. Ahora se muestra gráficamente la variación del vector velocidad entre estos dos puntos. Y esta es la representación gráfica de la aceleración media,
que puede calcularse como variación de velocidad entre variación del tiempo. Si se disminuye el intervalo de tiempo, la dirección del vector aceleración media se va acercando al radio de la circunferencia, y cuando la variación del tiempo se hace muy pequeña, el vector aceleración media se convierte en la aceleración instantánea. Y por lo tanto, la aceleración instantánea para un movimiento circunferencial uniforme tiene una dirección radial y un sentido hacia el centro de la circunferencia. Por eso se le llama aceleración centrípeta. Para estudiar el movimiento circunferencial, necesitamos definir algunos parámetros nuevos. Observen en la animación que el móvil siempre hace una vuelta en el mismo tiempo. A ese tiempo, al tiempo en que un cuerpo animado de movimiento circunferencial uniforme completa una vuelta, se le llama periodo y se le designa con la letra T mayúscula. El periodo se expresa en unidades de tiempo, como lo indica su definición. A veces más importante que el tiempo en que hace una vuelta completa es conocer cuántas vueltas se producen en unidad de tiempo. Aparece la magnitud física conocida como frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que realiza un móvil animado de movimiento circunferencial uniforme en la unidad de tiempo. La frecuencia se expresa en segundo a la menos 1 o hertz. Queda claro que la frecuencia y el periodo son magnitudes inversas. Periodo es igual a 1 entre frecuencia. En el movimiento circunferencial, además de la cambiante posición del cuerpo, también cambia el ángulo del vector de posición del mismo, que a la vez es el radio de la circunferencia. Entonces, se puede hablar de la medida del cambio de ángulo, o sea, de una velocidad del ángulo, llamada velocidad angular. La velocidad angular se define en primera instancia como la variación del ángulo en la unidad de tiempo. Matemáticamente, frecuencia angular es igual a la variación del ángulo entre la variación del tiempo. Importante precisar que como el cuerpo recorre arcos iguales en iguales intervalos de tiempo, el vector de posición de la partícula, que es además el radio de la circunferencia, barre ángulos iguales en iguales intervalos de tiempo. El ángulo y sus variaciones en el movimiento circunferencial uniforme se expresa en radianes. Por lo tanto, la unidad de la frecuencia angular es el radián entre segundo. En las actividades extraclases, el estudiante precisará el concepto de radián. Con estas características del movimiento podemos cambiar la variación del ángulo por el ángulo que recorre el cuerpo cuando completa una circunferencia, 2π, y entonces el tiempo se convierte en el periodo, variación de tiempo igual a periodo, quedando la importante relación velocidad angular es igual a 2π entre el periodo. Ya conocemos las características esenciales del movimiento circunferencial uniforme. Analicemos ahora la relación entre los parámetros periodo, velocidad angular, frecuencia, velocidad lineal y aceleración en un movimiento circunferencial uniforme. En esta simulación vamos a mostrar la relación entre los parámetros señalados. Prestemos atención. Ya que sabemos que la velocidad en el movimiento circunferencial uniforme es constante, para determinar su valor basta con saber que velocidad es igual a distancia recorrida entre el tiempo. Podemos usar esa relación para una vuelta entera. En este caso sabemos que la distancia recorrida corresponde al perímetro de la circunferencia, es decir, 2π por el radio, y que el tiempo que tarda en hacer ese recorrido es de un periodo. Por lo tanto, velocidad lineal es igual a 2π por el radio entre el periodo. Pero sabemos que 2π sobre el periodo es velocidad angular, por lo tanto, velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio, la cual va a ser constante en todo el movimiento. Ahora podemos hacer un resumen completo del movimiento circunferencial uniforme.
Primero, en un movimiento circunferencial uniforme, el móvil recorre arcos iguales en iguales intervalos de tiempo. El módulo de la velocidad es constante. Segundo, en un movimiento circunferencial uniforme, el móvil posee una aceleración cuyo módulo es constante, pero su dirección cambia constantemente para ser siempre radial, y su sentido también cambia constantemente para apuntar siempre hacia el centro de la circunferencia que se describe en el movimiento. Tercero, en un movimiento circunferencial uniforme, el radio barre ángulos iguales en iguales intervalos de tiempo, y la velocidad angular se expresa como velocidad angular igual a 2π entre el periodo. Cuarto, la velocidad tangencial y la frecuencia angular son directamente proporcionales. Matemáticamente, velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. Si el radio aumenta, manteniendo constante la frecuencia angular, la velocidad aumenta. Quinto, la aceleración de un cuerpo que está animado de movimiento circunferencial uniforme es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad tangencial y consecuentemente directamente proporcional a la velocidad angular de dicho cuerpo. Aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio, y aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado entre el radio. Por ser un vector que apunta siempre hacia el centro de la curvatura, recibe el nombre de aceleración centrípeta. Hasta aquí los contenidos de cinemática de la partícula que corresponden a grado décimo. Nos veremos en la próxima actividad del próximo periodo. El equipo de Matemáticas y Física para Todos les desea éxitos en las evaluaciones finales de este periodo. Hasta pronto.